Hola, Fer, Heriberto, gusto saludarte. no, igualmente, Heriberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, hermano. Pongo aquí el teléfono así, ¿verdad? En horizontal. Sí, 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 como te sientas cómodo, en vertical, horizontal, como tú gustes. A ver, bueno, pues así está muy bien. Perfecto. No, no tienes idea, Heriberto, qué gusto me da poder platicar contigo y entrevistarte, te lo prometo. Muchas gracias, muy amable, Fer. Gracias, al contrario. Pues te comparto para empezar mi frase favorita, Heriberto, que dice así: todos los excesos en la vida son malos excepto uno, y el ser agradecido definitivamente para mí lo es. Gracias, Heriberto, por aceptar la entrevista, te lo agradezco de corazón. Encantado, encantado, con muchísimo gusto, con mucho gusto. Aquí estamos listísimos. Pues mira, ya le comenté un poquito a la gente acerca de tu trayectoria, que eres uno de los periodistas más reconocidos a nivel nacional en distintos medios como el Deportivo, el Taurino, excelente periodista, escritor, tienes más de 14 libros, Heriberto, no sé eso de tu parte, que también fuiste actor de obras de teatro, tienes una extensa carrera en la rama de la comunicación, Heriberto. Sí, Fer, desde muy chico mis papás me metían a clases de cerámica, de pintura, de fútbol, de béisbol, de teatro, de música. Entonces fuimos niños, mi hermana y yo, muy activos en ese sentido. Y particularmente con mi padre iba yo al fútbol, al box, al béisbol, al hayalay. Veíamos los eventos deportivos en la televisión, íbamos a conciertos de música clásica también. Y como que siempre tuve muy clara la vocación desde muy temprana edad. Me llamaban mucho la atención los comunicadores, los periodistas, los periódicos. Dibujaba periódicos con encabezados, con distintas notas, con dibujos, como si fueran las fotografías que traían esos periódicos de antes, como el Excelsior, el Novedades, el Universal. A casa de mi abuelita materna llegaba el Excelsior y a casa de mis abuelitos paternos llegaba el Novedades. Aparte el Esto, la afición, el Ovaciones, el Estadio, todos esos periódicos de aquella época que yo me bebía y los recortaba y guardaba todo lo que tuviera que ver con mi equipo favorito. En fin, como que siempre tuve muy clara la vocación desde muy temprana edad. ¿Cómo te diste cuenta de esa vocación, Heriberto? ¿Cómo un joven puede encontrar esa vocación? Qué buena pregunta. Yo creo que me gustaba mucho ver a los futbolistas y a los toreros y a los beisbolistas, pero como que particularmente me llamaban la atención los cronistas, su timbre de voz, la forma en que contaban las historias, la forma en que narraban, su cultura general de un Mago Septién, Sonia Alarcón, Ángel Fernández particularmente, que me marcó muchísimo, su timbre de voz, su narración tan libre, tan literaria en cierta forma, imaginativa. Me llamaron la atención, entonces me fui más por ese camino que por el de querer aspirar a ser futbolista o torero. Me gustaba más el oficio de la comunicación y el periodismo. ¿Tu papá o tu mamá fueron periodistas? No, mi papá era contador público, mi mamá era ama de casa, aunque cuando murió mi papá, la necesidad hizo que se pusiera a trabajar y a dar muchos cursos en cerca de 100 empresas, cursos de capacitación y de superación. Entonces, nada que ver con el periodismo, solamente que mi papá y mi abuelo tenían un gusto por la lectura, por escribir bien, por la caligrafía también. Entonces, eso me llamaba la atención y el conocer el significado de las palabras. Y mi papá era un hombre que tenía cultura general, que tenía un vocabulario muy amplio, que me corregía la ortografía y también la forma de expresarme. Entonces, como que crecí muy claramente hacia ese camino. Definitivamente, Heriberto, déjame comentarte que admiro, de verdad admiro tu léxico a la hora de transmitir las noticias. Tienes un vocabulario tan amplio que de verdad que estoy en, en el camino a emular lo que tú haces, Heriberto. ¿Cómo lo has hecho para tener un vocabulario tan extenso? Fíjate que la lectura yo creo que te da un vocabulario muy amplio o las palabras que yo no entendía o cuyo significado no conocía, inmediatamente iba al diccionario para conocer su significado, de tal manera que el diccionario ha sido prácticamente como un libro de cabecera para mí. Aquella palabra que no entiendo la consulto, conozco su significado, la incorporo a mi lenguaje, pero no con esto he buscado nunca querer apantallar con un lenguaje rimbombante, cremoso, exagerado, inentendible,
sino que quiero utilizar la palabra exacta para lo que quiero explicar. Entonces, creo que sí hay una estética en las palabras, hay una elegancia en el hablar que a mí me gusta mucho, y el vocabulario taurino y la crónica taurina te permiten hacer crecer ese vocabulario. Cuando tú llegas y le comentas a tu madre, mamá, voy a ser periodista, voy a vivir de la comunicación, ¿qué te comenta ella? Pues estaban felices, mi papá vivía todavía, les ponía las grabaciones de mis pruebas a mis abuelos en el teléfono, estaba casi más contento que yo mi papá al saber que iba yo a debutar ya en la XCW por radio y tiempo después, hace 35 años en la televisión, así que fue una gran felicidad para ellos porque ya había estado en el teatro como actor infantil a los 6 años, ya había sido office boy y redactor de noticias, conductor de programas infantiles y actor de radionovelas en Radio Educación a los 12 años. Entonces esta venía a ser la continuación de lo que ya se había sembrado en años anteriores, ya como cronista deportivo, como reportero de cancha primero, después ya como narrador, como comentarista, conductor de secciones de programas deportivos en la televisión, así hasta llegar a pues una producción literaria también, como ya mencionabas antes, también he incursionado en escribir libros, en dirigir revistas, en escribir artículos para periódicos, en fin, pues todos los caminos que tienen que ver con la comunicación en el periodismo deportivo y el taurino también. Qué curioso, Heriberto, que desde joven realmente encontraste tu propósito de vida, ¿no? Mark Twain dice que los dos días más importantes en la vida de un ser humano son el día en el que naces y el día en el que sabes para qué naces. Y por lo que me transmites, pues prácticamente tú desde el comienzo supiste que querías trascender en la comunicación. Qué gusto y qué satisfacción me da escuchar esto, Heriberto. Y quisiera preguntarte, hay muchos mitos alrededor de la comunicación, sobre todo en los jóvenes, que dicen, oye, pues uno no puede vivir plenamente y satisfactoriamente de la comunicación, uno se muere de hambre. Ese mito, ¿qué tan real es para que la gente que tenga como esa creencia en su cabeza la quite para siempre de una vez? Mark Twain, que era el autor de Tom Sawyer, ¿no? Que Así leíamos es. niños. No, yo creo que claro que se puede vivir de esto. Es una carrera que si tú te vas afianzando y como en cualquier trabajo, yo creo que vas ganando mejor, vas mejorando tus ingresos. Luego se ha dado la posibilidad de estar en distintos medios, digo desde luego en uno principalmente como ESPN, pero me permiten hacer cositas en radio, que pues es otro pequeño ingreso, o escribir una columna en un periódico, es otro ingreso también. Así que no, yo creo que definitivamente sí se puede. Digo, a partir de un cierto nivel de importancia en el escalafón de la prensa deportiva, yo creo que sí es una profesión que puede dejarte para vivir. Heriberto, leyendo un poquito tu biografía, creo que hay un momento en tu vida que es un parteaguas y quisiera preguntarte sobre ese momento. Cuando te dicen que vas a entrevistar con 25 años a María Félix, ¿qué sientes en ese momento, Heriberto? Pues fue una gran responsabilidad, una gran presión, mucho nerviosismo, porque María me quería conocer y me veía en el noticiero todas las noches y me escuchaba narrar las corridas, conocía mi terminología y mis frases, y para un chavo tan joven pues era muy halagador que una figura de ese tamaño estuviera interesada en mí y fuera tan elogiosa y tan cariñosa conmigo. Entonces fue una noche muy importante, una auténtica prueba de fuego para estar muy bien, para demostrar que tenía capacidad de codearme con los grandes, de hacer una buena entrevista, porque era un programa que iba a tener un rating extraordinario. Y pues sentí mucho nervio, mucha responsabilidad, mucha emoción también, todo eso combinado, y el resultado felizmente fue una buena entrevista a María Félix, con quien tuve después la oportunidad de trabar una amistad durante los siguientes años. Realmente cuando haces la entrevista, Heriberto, ¿tú ya te sentías totalmente preparado y capacitado para hacerlo? Sí, porque ya tenía yo aproximadamente 5 años en la radio y la televisión de deportes, ya conducía yo programas, me sentía capacitado para elaborar preguntas, para formular preguntas, que esto es muy importante también, Fer, me parece actualmente, parece una obviedad, pero creo que es indispensable
formular preguntas para obtener respuestas, no hacer planteamientos vagos esperando que la persona a la que estás entrevistando los complete, sino realmente hacer preguntas cortas y abiertas. Sí me sentía capacitado, tenía una buena escuela en Jacobo Zabludovsky y creo que la entrevista salió muy bien en ese año de 1991. Porque te pregunto esto, Heriberto, porque hay muchísimos jóvenes que sienten que tienen que estar totalmente preparados o capacitados para lanzarse a hacer algún proyecto o emprender o simplemente tomar una oportunidad que se les presenta. ¿Qué piensas tú de esto, Heriberto? Bueno, yo pienso que sí, que hay que estar seguros, porque si te precipitas, si te avientan al ruedo antes de tiempo, puedes estar muy mal, lo cual no quiere decir que pueda haber una segunda oportunidad. Pero creo que sí, desde luego, mi sentido común me dice que por lógica tienes que estar bien preparado para poder empezar la carrera, para poder opinar con argumentos, para pensar antes de hablar, para no precipitarse, para no caer en terrenos de una crítica burlesca, sino, por lo menos como yo la concibo, una crítica siempre respetuosa, fundamentada y argumentada. Perfecto, Heriberto, muchísimas gracias. Quisiera comentarte, tú has llegado prácticamente a lo más alto del escalafón del periodismo deportivo y taurino. Has marcado época, has marcado diferencia. Y quisiera preguntarte para ti, ¿qué es el éxito? El éxito, pues depende un poco de tus propios parámetros, de tu propia proyección de vida, de lo que tú quieres hacer. Escuchaba tu entrevista con el Venado Medina, ¿no? Sí, sí, sí. Donde él dice que lo primero que hay que hacer es tener claro el sueño, es decir, la meta, me imagino que a eso se refiere, el objetivo, y a partir de ahí, pues, hacer lo que se tiene que hacer para alcanzarlo. Yo creo que, pues, el éxito es alcanzar una excelencia en el trabajo. Creo que se trabó un poco, Heriberto. Ahí estamos, ¿verdad? Sí, ya se activó. Eh, yo creo que un nivel de aceptación también, pero yo creo que parte un poco de lo que uno quiere hacer o cuáles son sus exigencias. Cuando cubres esas exigencias, pues estás llegando a tu éxito personal y después hay una idea general del éxito que consiste en alcanzar una reputación, en tener una cierta capacidad para desempeñar un trabajo y hacer bien ese trabajo. Perfecto, perfecto, Heriberto. ¿Quiénes han sido tus principales mentores en la parte del periodismo y qué fue lo que más le aprendiste a ellos? Yo creo que el único mentor o el principal sería Jacob Zabludovsky. Yo trabajaba en Televisa y él se fijó en mí para invitarme a conducir la sección deportiva y a la postre también taurina del noticiero 24 horas, que ha sido el noticiero más visto en la historia de la televisión mexicana. Era una plataforma de crecimiento muy grande, con muchísimo auditorio, con un rating impresionante de 27, 28, 29, 30 puntos de rating un martes cualquiera, un jueves cualquiera, de tal manera que yo le aprendí a él la forma en que creo que se debe hacer el periodismo, eh, con poca elaboración, sin lugares comunes, sin cursilería, sin prolegómenos, sino ir directo a la información y dar la mayor cantidad de datos posibles en esa entrega de la información. Y luego, como complemento de informar, está el opinar. Es una profesión donde se informa y se opina. Y para opinar, pues sí, se supone que tienes que pasar un tiempo para ir adquiriendo un cierto empaque, un cierto prestigio, una cierta credibilidad, principalmente esto, para que tu opinión pueda llegar a tener un cierto peso algún día. ¿Qué crees que haya sido lo principal que te haya visto el señor Jacobo Zabludovsky para fijarse en ti como un excelente futuro periodista? ¿Por Mira, qué Heriberto Murrieta y desde, no otra persona? claro, nos saludan, mira, desde Portugal. Pues mira, hubo una situación que aquí se presentó que
Fernando Schwartz fue durante varios años el conductor de la sección deportiva de 24 horas. Jacobo Zabludovsky, Lolita Ayala y Fernando Schwartz. Después hay un periodo de 2 años que la gente que me platica del tema lo tiene un poco perdido, donde hubo 3 mujeres a lo largo de 2 años conduciendo la sección deportiva del noticiero, que fueron Ana Silvia Flamand, Elsa Tenorio, que era una clavadista olímpica mexicana, y finalmente Mara Montero. Entonces yo creo que en esos 2 años Jacobo me observó mi trabajo en la Crónica Taurina, como reportero, como conductor de noticieros, como conductor de la sección deportiva del noticiero que conducía su hijo, 24 horas de la tarde y 24 horas del sábado. Entonces yo creo que me tenía más o menos observado, y pues yo creo que habrá notado en mí pues alguna facilidad, no te sabría decir cuál, pero la necesaria como para poder pararme frente a una cámara a las 10 de la noche en un noticiero que era pues el único prácticamente que existía, porque la competencia era Canal 13, el noticiero Hechos, que no era competencia al principio, pero fue creciendo a tal nivel que empató en niveles de rating a 24 horas, lo cual era impensable. Yo creo que nunca se vio venir al enemigo, entre comillas, o sin comillas, que creció tanto que llegó a igualar el rating que tenía como propiedad absoluta el noticiero 24 horas durante mucho tiempo. ¿Cuál fue el momento más emblemático para ti que hayas compartido con Jacobo? Pues uno que me marcó mucho al principio fue cuando mucho antes de entrar al noticiero, yo no sabía cómo entrarle a la información. Había ido a entrevistar a Cantinflas, pero al regresar a Televisa Chapultepec con la conquista de la entrevista a Cantinflas, que la entrevista creo que salió bien, pero de esa entrevista había que hacer una nota. Y ahí es donde no lograba yo encontrar cuál había sido la parte más importante de la entrevista, cuál era la nota que brotaba de esa entrevista. Entonces, Jacobo fue muy duro, muy estricto, me rebotó la nota 2 veces hasta que a la tercera fue la vencida y para mi alivio autorizó la nota y ya la pude grabar. Pero yo no sabía cómo entrarle a la información. Podía hacer una entrevista, pero luego me costaba mucho trabajo determinar cuál era la parte más importante de la entrevista que acababa de hacer. Entonces ese fue un trago muy amargo, muy difícil, casi humillante, y sin embargo de un gran aprendizaje para mí. Yo creo que ese fue el gran detonador para poder aprender de periodismo. No solamente salir y hacer entrevistas con una cierta idea vaga periodística, pero sino ya una idea más concreta de lo que debe ser el periodismo. Perfecto, perfecto, Heriberto. Fíjate que yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de entrevistar a más de 150 personas de distintos medios, y es la primera vez que tengo la oportunidad de entrevistar a un grande del medio deportivo, y estoy muy emocionado por preguntarte esto, Heriberto. Gracias. ¿Cómo le has hecho, Heriberto, para definitivamente marcar época como periodista deportivo? Pues yo me considero, Fer, un comentarista de un nicho muy especial, muy, con muy pocos integrantes. Yo estoy como un poco chapado a la antigua con una forma de hacer periodismo pues lo más periodística posible, pero también en un marco al discutir o al polemizar de respeto y de argumentación. Yo he sobrevivido, aunque la moda claramente es diferente a mi forma de hacer periodismo, es decir, el estilo actual, pues no encajo en lo absoluto. Entonces, pues no sé, ¿cómo le he hecho para mantenerme o para tener éxito? Pues yo creo que por el respaldo de la empresa, que considera que mi estilo, mi forma de hacer periodismo puede encajar, a pesar de que los tiempos esperan más polémica, descalificaciones personales, gritos y sombrerazos. Yo realmente no soy una persona a la que le guste exaltarse o gritar o faltarle el respeto al compañero. Puedo establecer mi punto de vista y respetar el suyo, pero sin que esto me haga gritonear y convertir a un programa en un mercado. Entonces, pues esas son mis herramientas, ese es mi estilo, y
Y creo que todavía hay cabida para un estilo como este, que es el de Gómez Junco, o el de Ciro Procuna, o el de John Sutcliffe también, por ejemplo, o el de Héctor Huerta, en este mundo deportivo. Y habrá muchos más, desde luego. Y hay otros que sin tener este estilo a mí me gustan y me divierten. A mí me gusta cómo narra Martinoli y cómo comenta Luis García, pero no es mi estilo y no podría encajar en ese estilo. Es decir, no me cierro a otras formas de hacer periodismo, pero considero que es una forma de hacer periodismo que te puede llevar a una percepción de seriedad y de credibilidad. Es que, ¿sabes qué, Heriberto? Considero desde mi punto de vista que la elegancia nunca va a pasar de moda, definitivamente. El profesionalismo, el respeto, el hacer el bien, ¿sabes? Y creo que nunca va a desencajar ni va a pasar de moda eso. Creo que me diste a entender que el periodismo actual busca más eso, ¿no? Como la crítica o el desprestigio o algo por el estilo. ¿Si es así, Heriberto? Sí, lo que dices de la elegancia me parece fantástico, me parece que encaja el ser elegante. No hay por qué despeinarse ni hay por qué gritar para decir una cosa. Lo mismo que dice el que grita lo puede decir el que no grita. Incluso quien lo dice sin gritar y lo dice con una cierta elegancia, siento que hay más peso en esa forma de hacer un juicio crítico. Eh, es decir, cuando me dicen es que tú eres muy tranquilo y muy pausado y tú eres... sí, pero eso no quita que yo diga con todas sus letras que estoy en contra de la multipropiedad, que me parece aberrante que desaparezcan el ascenso y el descenso, que me parece aberrante que ciertas franquicias se sobreprotejan y eludan descender a la segunda división, y decir también que no me gusta que un equipo compre su lugar en la primera división. Es decir, no me estoy exaltando y lo estoy diciendo con toda claridad. Y en ese sentido no veo por qué haya que gritar. Sí, la tendencia es un poco esa. Yo lamento que se hable de nuestros programas solamente cuando se vuelven virales porque fulanito atacó a menganito. Me gustaría que nos volviéramos virales por lo que decimos y por lo que argumentamos, no tanto por lo que nos gritoneamos en la televisión. Claro, claro. Pues de hecho, Heriberto, hasta yo me peiné para atrás para verme elegante para este momento. Y, y mira, Heriberto, quisiera preguntarte acerca de tu trayectoria como entrevistador. ¿Cómo le haces para sacar los puntos claves del entrevistado? ¿Cómo le haces para conectar, para ser empático, para que te abran su corazón? Mira, leí ahí, Fer, que si tengo algún discípulo, la verdad es que no lo sé y no lo creo. Por lo menos yo no me considero alguien, un maestro. Como yo les he dicho a varios compañeros, yo no soy ni tu maestro ni tu jefe. Yo simplemente soy alguien que tiene una cierta experiencia y una forma de ver esto y de entenderlo y que creo que es la correcta. Y como tal, te puedo dar una opinión, pero no me considero maestro de nadie. Eso me ha ocurrido en el ambiente taurino. Eh, Me preguntabas, Fer, perdóname, ¿por Por qué la parte, por la parte de tu faceta como entrevistador, de la que entrevista? cómo, Yo creo que es importante conocer al entrevistado, eh, conocer qué quiero saber del entrevistado, qué quiero que me diga, qué resulta importante saber para mí y para el público. Eh, y creo que un periodista tiene que estar preparado para entrevistar a cualquier personaje en el momento que sea. Por ejemplo, si me dicen, oye Beto, no estuvo listo a Mauri Vergara o no pudo tomar la llamada, pero va a entrar Benjamín Galindo, pues yo tengo que hacerle preguntas en ese momento a Benjamín Galindo, aún sin saber que iba a estar en la línea telefónica. Tengo que estar lo suficientemente enterado y actualizado para hacerle 5 o 10 preguntas al entrevistado que me pusieron de sorpresa de repente. Entonces, eso es lo que hay que hacer, estar enterado del contexto, estar enterado de la actualidad y hacer preguntas. Por ejemplo, digo que parece obvio, pero hacer preguntas para obtener respuestas. Y, por ejemplo, Jorge Vergara era un hombre muy difícil de entrevistar porque te contestaba con monosílabos.
muy rápido, muy cortante. Entonces tú tenías que hacer la pregunta que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue, porque él te obligaba. Era una entrevista muy demandante, pero muy, muy buena prueba de entrevista el tener a Jorge Vergara, que en paz descanse en la línea, porque te obligaba a hacer la siguiente pregunta y tener la velocidad mental para que no te coma el entrevistado, para que no te ganes su velocidad mental, sino tú también demostrar que tienes velocidad mental y hacer una pregunta tras otra a ese entrevistado. ¿Cuál fue la entrevista más difícil que te ha tocado hacer y por qué, Heriberto? Pues yo creo que hay muchas, porque hay muchas personas que no te contestan lo que les preguntas. Entonces, Ok. los futbolistas son difíciles de entrevistar porque, salvo contadas excepciones, muchos recurren a las frases de cajón y a los lugares comunes. Es difícil encontrar un personaje del fútbol que no se salga de ese parámetro y de ese cartabón. Entonces, hay muchas entrevistas muy difíciles de hacer porque el entrevistado se resiste, se defiende, no suelta prenda, no te quiere decir cosas y por más que le busques no te da respuestas. Entonces, yo creo que esas entrevistas, más que alguna en particular, son difíciles de hacer. No tengo ahorita la posibilidad de estar viendo los comentarios de la gente, Heriberto, pero quisiera preguntarte algo. A ver, si algún amigo, chavo, joven quisiera emular tus pasos, ¿qué consejo les darías a ellos? Mira, por ejemplo, Marco Mata pregunta por José Tomás y lo he logrado entrevistar. Hace mucho que no, porque no da entrevistas, pero sí en su momento lo entrevisté a José Tomás en varias ocasiones, este enigmático y extraordinario torero madrileño. Yo creo que pues hay que tener un estilo propio, hay que estar muy enterados, hay que pensar muy bien lo que se va a decir, hay que buscar las palabras adecuadas, articular bien las ideas, no imitar, que eso me parece muy corriente y muy vulgar imitar a otros, y pensar con tu propia cabeza también, alimentarte de otras mentalidades, tomar nota, porque hay gente más inteligente que uno, pero tratar de brindar una opinión personal ante cualquier situación. Y no tirar por la calle del medio, es decir, ocurrió tal cosa, ¿qué pienso sobre esto que ocurrió? Y entonces opinar sobre eso para bien o para mal, sobre un suceso periodístico. Perfecto, Heriberto, perfecto. Y ahora me gustaría que habláramos un poquito acerca del fútbol, pero antes de ello quisiera preguntarte qué representa para ti el medio taurino. ¿Por qué tanto amor por ese deporte? Porque lo traigo prácticamente en la sangre, porque desde niño mi padre era muy aficionado a los toros, íbamos a la plaza de toros quedaba muy cerca de la casa, nos íbamos a pie. Él era muy aficionado, era un aficionado muy sensible, muy conocedor, muy exigente. Entonces yo crecí escuchando historias de toros y toreros, nombres de faenas, quiero decir, nombres de toros famosos, historias de faenas importantes. Y entonces, pues me orientó mi padre hacia la parte artística del toreo y fue así como me hice aficionado a los toros. Ok, fíjate, porque yo nunca he tenido la posibilidad de ir a los toros a ver las, ¿cómo se le dicen? Las toreadas, Corridas. corridas, las corridas. Nunca he tenido la oportunidad de ir para allá, a verlas. Está dentro de mi bucket list. Vengo llegando de Madrid, sé que es una ciudad muy, pero muy taurina, Madrid. Muchos comentarios, muchas fotos de toros por allá. Pero bueno, eso será un objetivo a mediano plazo, Heriberto. Y hablando, por ejemplo, un poquito de fútbol, Heriberto, quisiera preguntarte esto como exfutbolista y con varios comentarios de futbolistas actuales que me dicen acerca del periodismo. ¿Por qué el periodista de vez en cuando critica de una forma tan exponencial al futbolista? ¿Por qué se sienten con esa credibilidad o esa confianza para hacerlo? Bueno, yo creo que por irresponsabilidad, porque yo creo que todo el mundo merece respeto, cualquier futbolista, el más humilde y el más encumbrado, merecen respeto y lo mismo con los toreros. Yo creo que, yo creo que lo que hay que criticar se ve en la cancha, lo que se ve en su desempeño deportivo. Yo creo que es muy difícil meterse en la vida personal, aunque también creo que la vida personal acaba por ser una vida pública porque son personajes públicos y creo que el futbolista, algunos futbolistas a veces pierden de vista que deben ser
futbolistas y figuras públicas las 24 horas del día, es decir, el futbolista integral, no únicamente el que entrena y va a la cancha, también tiene una conducta acorde a la acción de figura pública. Pero yo soy partidario de hablar con respeto sobre ellos, de criticar su desempeño, si es un futbolista intermitente que no acaba de consolidarse o que no aprovecha oportunidades, pues se dice tal cual, pero volvemos a lo mismo del principio, Fer. Yo creo que hay que hacerlo de una manera argumentada, sin faltarle el respeto a ese deportista, como a veces ocurre. Yo creo que pues entiendo que los futbolistas se puedan sentir ofendidos al ser criticados de una manera burlona o visceral. Yo realmente quisiera, Heriberto, con tanto contacto que tengo con la gente del fútbol, que el futbolista fuera más consciente del poder social que tiene para trascender en el país, ¿no? Y definitivamente creo que también los medios de comunicación, si fueran conscientes como este poder social para llegar al corazón o motivar a las personas, pues este país fuera otro definitivamente. ¿Tú qué piensas de eso, Heriberto? Que al futbolista y al periodista con tanto poder social le hace falta ser consciente de ese poder y su uso. Sí, habrá quienes sí, y habrá quienes estén muy claros de su labor, de su misión, del papel que juegan dentro de la sociedad. Yo creo que es muy importante, sin duda, Fer, mantener esto muy en mente siempre a la hora que se está frente a un micrófono o a la hora en que un futbolista se convierte en alguien que puede ser ejemplo para los niños, por ejemplo, una figura que tiene que cuidar ciertos aspectos de su vida porque hay muchos niños que están detrás de él y que quieren emularlo y que lo han puesto en un altar prácticamente y que lo idealizan a ese personaje. Como periodista deportivo, Heriberto, ¿cuál ha sido el momento más difícil que te ha tocado vivir y cómo lo superaste? Yo creo que cuando caí en un poco de conformismo, cuando estaba en el noticiero 24 horas y tenía, no sé, como que me acostumbré a hacer la sección deportiva sin buscar entrevistas o controles remotos o enlaces vía satélite. Es decir, me conformé y Jacobo Zabludovsky me llamó la atención y yo creo que es el momento que ahora mismo recuerdo como el más complicado, que pudo haber representado mi salida eventualmente del noticiero, que por fortuna eso no ocurrió, pero sirvió para ponerme las pilas y para no caer en el conformismo y para buscar siempre superarme y para buscar siempre, como ocurre hoy en día, pues tratar de hacer buenos programas de televisión todos los días que me paro frente a una cámara de televisión. La tendencia actual, Heriberto, de la competencia de la televisión con el tema de las redes sociales, ¿cómo la ves? ¿Definitivamente la televisión está creciendo, se está estancando o va para abajo y la tendencia son las redes sociales? ¿O cómo está la situación actualmente? Yo creo que las redes sociales han crecido mucho, pero la televisión sigue jugando un papel muy importante. La competencia es muy fuerte, a diferencia de aquellos años de los que platicábamos donde no había gran competencia. Ahora sí hay muchísimos medios, pero aún así creo que quien lleva muchos años en los medios sigue manteniendo una consolidación y un perfil de alguien que puede tener peso sobre un determinado tema. Así que creo que sí, efectivamente, no, yo creo que la televisión sigue teniendo una importancia, aunque también, desde luego, las redes sociales han ganado una importancia por la inmediatez para dar a conocer la información. Heriberto, pues prácticamente ya estamos por finalizar la entrevista y quisiera hacerte las últimas tres preguntas. Claro, ¿Cuál ha sido tu entrevista más emblemática y por qué? yo creo que la que le hice a María Félix, porque fue muy vista, porque todo el mundo, mucha gente la recuerda, porque estaba yo muy joven, porque era una prueba de fuego, porque era un examen muy importante, aunque he hecho muchas otras entrevistas a muchos personajes que no tienen que ver con toros ni con deportes, que han sido muy importantes, como Juan José Arreola, como Pita Amor, grandes pintores como José Luis Cuevas, por ejemplo, grandes periodistas también. Así que, pero creo que la más vista seguramente ha sido la que le hice a María Félix en el año 91. Heriberto, has entrevistado a un sinnúmero de personajes icónicos de distintos medios. ¿Qué le aprendiste a ellos en específico? Algo que los uniera
en cuestión de trascendencia, ¿qué tenían en común todos ellos que tú pudiste identificar en todo su aprendizaje? Pues que han tenido personalidad y que han tenido éxito. Yo creo que hay muchos exitosos, pero no necesariamente con gran personalidad. La personalidad me parece un atributo esplendente y muy atractivo, que llama la atención y que te subyuga y que te atrapa. Así que yo creo que además del éxito, si algo me llama a mí la atención es la personalidad. ¿Te refieres al porte, a su esencia? Sí, sí, efectivamente, a gente que, por ejemplo, te voy a decir, yo siento que Hugo Sánchez es un hombre que tiene personalidad. Siento que La Volpe tiene personalidad. Es decir, se le podrá discutir que solo ganó un título, que ya pasó de moda, que no se llevaba bien con la prensa, que ha sido muy soberbio, que no ha tenido tacto, a pesar de ser muy táctico, pero tiene personalidad. Entonces, la personalidad siempre llama la atención. Y por muy discutido que sea ese personaje, o por mucho que se le pueda criticar, su personalidad resulta interesante y atractiva, y por eso nos llama la atención. ¿Y crees que uno nace con esa personalidad o se desarrolla? Qué buena pregunta. Yo creo que se va desarrollando, se va acusando la personalidad. Un torero joven no tiene la personalidad de cuando ya es viejo y cuando tiene arrugas y cuando tiene vivencias y cuando tiene cosas durísimas que le han pasado en su vida o cuando ese torero ha sido alcohólico o ha estado al borde de la muerte y su forma de hablar, de expresarse, su forma de peinarse y de caminar y de sentir y de ver la vida, todo eso se va acendrando con el paso de los años. La personalidad va aumentando con el paso de los años. Perfecto, Heriberto. Tu libro, yo sé que esta pregunta está muy difícil, Heriberto, pero tu libro favorito y tu frase favorita. Pues hay varios libros. Oye, dice Gerardo Oaxaca que no se escucha. ¿Tú me escuchas bien, Fer? Sí, Yo te ¿verdad? escucho sí, a la perfección. Correcto. Esperemos que nos sigan escuchando bien. Pues hay varios libros muy, muy importantes. Me acabo de beber literalmente El vendedor de silencio de Enrique Serna, que habla sobre un periodista muy discutido, que tenía grandes virtudes, pero también grandes defectos, como era Carlos de Negri. Pero pues a mí me gustan, por mencionar uno solo, los 12 cuentos peregrinos de García Márquez, el realismo mágico de García Márquez, que me encanta. Y alguna frase, pues no recordaría alguna frase, más bien recordaría los contenidos o las tramas o las... sí, sí, de lo que tratan esos libros, pero hay una frase de Pepe Alameda que me gusta, que es la de el toreo no es graciosa huida, sino apasionada entrega, que se puede trasladar a la vida diaria, el no huir, el no rehuir, el no achicarse, sino el dar la cara y apasionadamente entregarse también a eso que se quiere o se ama en la vida. Ay, qué buena frase, Heriberto, qué buena frase. Quisiera, este va a ser como un pequeño detalle para mi querida amiga y mentora y maestra para Nelly Simón, que fue la persona que nos dio la posibilidad de conocernos, de comunicarnos, Heriberto. Quisiera preguntarte qué piensas de Nelly como profesionista, como persona, qué papel desempeñó en ESPN, porque fue una mujer que trascendió en los medios periodísticos. Quisiera mandarle este mensaje de tu parte. Pues me parece que es una mujer muy preparada, muy inteligente, que ha tenido que enfrentar muchos retos en los medios de comunicación. Creo que dejó la huella de una mujer que tiene preparación y que tiene capacidad y que puede opinar y que sabe de lo que habla, rompiendo este estereotipo a veces justificado de la mujer guapa que no necesariamente está preparada, sino que ella une las dos cosas. Por una parte, la belleza, el atractivo físico, y por otra, el contenido y el intelecto y una cabeza clara para conocer de fútbol y opinar de fútbol.
Yo creo que en ese sentido ha jugado un papel muy positivo, muy que nos pone a todos en un estado de alerta, de que hay que saber aprovechar a esas mujeres que no únicamente se paran frente a una cámara por estar guapas, sino que también pueden pensar. Y ahora en este trabajo en el que está en el Guadalajara, pues yo creo que es lo que más le gusta y creo que ahí puede desarrollarse durante mucho tiempo más. Heriberto, te repito mi frase favorita, todos los excesos en la vida son malos excepto uno, ser agradecido, y de corazón te agradezco la oportunidad de haber podido platicar contigo, de aprenderte. Yo me llevo muchísimas lecciones, muchísimos aprendizajes que los voy a llevar a cabo. De nada sirve mucho conocimiento sin aplicación. Voy a aplicar lo que me enseñaste ahorita, Heriberto. Te agradezco muchísimo y espero pronto poderte conocer, Heriberto. Muchas gracias, Fer, por tus palabras, por invitarme, por pensar en mí. Encantado de conocerte pronto. Un saludo para toda la gente que amablemente ha entrado a seguir nuestra conversación. Heriberto Murrieta, muchísimas gracias, que tengas excelente día. Un abrazo. Nos vemos, amigos, cuídense mucho.